Cuando Dios te habla, pero tú sigues caminando. Un profeta famoso no vio al ángel que estaba frente a él, pero el animal que montaba sí lo vio. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Y si Dios ya te habló y no quisiste escuchar? Esta historia no es sobre un burro. Es sobre nosotros. ¿Alguna vez sentiste que Dios te estaba deteniendo y aún así seguiste? Escríbelo abajo. El profeta reconocido y la grieta que nadie vio. Antes de que aparezca el ángel. Antes de que el animal hable. Antes del escándalo que todos recuerdan. Hay algo que debemos entender. Este profeta no era un desconocido. No era un falso. No era un hombre jugando a lo espiritual. Era famoso. Respetado. Buscado por reyes. Su nombre era Balaam. Cuando Balaam hablaba, las cosas sucedían. No por magia, sino porque su voz estaba asociada a respuestas reales del cielo. En un mundo donde los dioses parecían distantes, él era un hombre que escuchaba. Por eso los poderosos lo buscaban. Porque cuando él bendecía, las puertas se abrían. Y cuando hablaba juicio, las naciones temblaban. Balaam tenía reputación. Tenía influencia. Tenía peso espiritual. Y ahí comienza el peligro. Porque el mayor riesgo de un hombre espiritual no siempre es el pecado visible, sino la confianza silenciosa en su propio prestigio. Mientras tanto, al otro lado del desierto, un rey observaba con miedo. Balac, rey de Moab, miraba hacia el horizonte y veía algo que no podía controlar. Israel avanzaba, no como un ejército común, avanzaba como un pueblo, acompañado por algo invisible. No ganaban solo por número, ganaban porque su Dios iba delante. Ciudades caían, reinos se inquietaban, y el miedo se propagaba más rápido que los rumores. Balac entendió algo crucial. No podía vencerlos con fuerza. Así que decidió intentarlo con palabras. En el mundo antiguo, las palabras eran armas. Una maldición bien pronunciada valía más que 1000 espadas. Y Balac conocía el nombre correcto: Balaam. Así que envió mensajeros. No con amenazas. Con honor. Oro. Reconocimiento. Promesas de grandeza. Ven, dijeron, y maldice a este pueblo por nosotros. Ellos son demasiado fuertes. Pero tu palabra puede debilitarlos. Cuando Balaam escuchó la propuesta, no respondió de inmediato. Sabía con quién estaba tratando. Así que hizo lo correcto. Consultó a Dios. Y la respuesta fue clara. Directa. Innegociable. No irás con ellos. No maldecirás a ese pueblo. Porque bendito es. Israel no era solo fuerte. Era intocable. Porque cuando Dios bendice, ningún hombre puede deshacerlo. A la mañana siguiente, Balaam habló con los mensajeros. Regresen a su tierra, dijo. El Señor no me permite ir con ustedes. Parecía obediencia. Sonaba correcto. Pero había algo ausente. Balaam no defendió la bendición de Israel. No confrontó la intención del rey. No cerró la puerta con firmeza. Solo dijo: Dios no me deja. Y cuando una puerta se deja entreabierta, el deseo aprende a respirar. Los mensajeros regresaron. Y Balaam se quedó pensando. Pensando en el honor. En la oportunidad. En lo que significaba que un rey lo necesitara. El conflicto ya no estaba afuera. Estaba dentro. No entre obedecer o rebelarse, sino entre obedecer o ser importante, entre ser fiel o ser reconocido.
Y aunque por fuera seguía siendo profeta, por dentro, una grieta invisible acababa de abrirse. Y lo que vendría después no sería una desobediencia escandalosa, sino algo más peligroso, una obediencia parcial, con un corazón dividido. Cuando Dios responde, pero el corazón ya decidió. Esa noche, Balaam no durmió como un hombre en paz. La palabra de Dios había sido clara. No había misterio. No había ambigüedad. Y aún así, su mente no descansaba. Porque cuando el corazón desea algo que Dios ha negado, la fe no se apaga, pero se distorsiona. Balaam sabía que Israel estaba bendito. Sabía que ninguna palabra humana podía revertirlo. Pero también sabía algo más. Que el rey de Moab estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Y ese pensamiento se quedó. No como rebelión abierta, sino como una pregunta silenciosa. ¿Y si Dios permite esto de alguna forma? ¿Y si hay una excepción? ¿Y si puedo ir sin desobedecer? Así comienza el autoengaño. No negando a Dios, sino reinterpretándolo. Los mensajeros durmieron esa noche en su casa. Su presencia era un recordatorio constante. Honor. Reconocimiento. Puertas abiertas. Y Balaam volvió a orar. No porque Dios no hubiera respondido, sino porque esperaba que respondiera distinto. Esa oración no nació de obediencia, sino de deseo. Y aquí aparece uno de los misterios más peligrosos de la Escritura. Dios a veces responde sí, cuando ya había dicho no. No porque haya cambiado de opinión, sino porque está revelando el corazón del hombre. Dios vino a Balaam esa noche y dijo palabras que, leídas sin contexto, podrían parecer aprobación. Si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos. Pero solo harás lo que yo te diga. Permiso, pero no respaldo. Libertad, pero no aprobación. Una puerta abierta, con una espada esperándote en el camino. Balaam escuchó lo que quería oír, no lo que debía temer. No vio la advertencia, solo vio la oportunidad. Y al amanecer, se levantó rápido, demasiado rápido. No dudó, no ayunó, no pidió confirmación. Ensilló su asna con una determinación peligrosa. La determinación del hombre que ya decidió, pero aún quiere sentirse obediente. Y aquí está el punto crucial. Balaam no estaba desobedeciendo técnicamente. Estaba obedeciendo con un corazón dividido. Y eso es algo que el cielo no ignora. La Escritura dice algo inquietante. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Cómo puede Dios permitir algo y al mismo tiempo oponerse a ello? Porque no todo permiso es bendición. Y no todo sí significa favor. A veces, Dios deja que avances, para que lo que hay dentro de ti quede expuesto. Balaam creyó que podía caminar entre dos lealtades, hablar como profeta, mientras soñaba como rey. Creyó que su don no protegería, que su reputación no cubriría, que su pasado espiritual le daría margen. Pero la obediencia no se mide por palabras, se mide por la dirección del corazón. Y el suyo, aunque hablaba de Dios, ya caminaba hacia Moab. El camino parecía tranquilo, nada sobrenatural, nada extraño. Pero el cielo ya había decidido confrontarlo. Porque cuando un hombre espiritual insiste en avanzar por un camino torcido, Dios no siempre lo detiene. A veces lo enfrenta. Y lo que Balaam no sabía es que esa mañana, al salir de su casa, no solo iba acompañado por príncipes de Moab, también iba directo hacia una espada desenvainada.
El ángel invisible y el profeta ciego. Confrontación sobrenatural, el punto de quiebre. Balaam se levantó temprano esa mañana. No porque Dios lo apurara, sino porque su corazón ya había decidido. Silló su asna, se preparó y emprendió el camino con los príncipes de Moab. Desde fuera, todo parecía correcto. Él había consultado a Dios. Dios había respondido. Y ahora simplemente avanzaba. Pero la escritura revela algo inquietante. Aunque Dios permitió el viaje, su ira se encendió contra Balaam. Porque una cosa es permiso, y otra muy distinta es aprobación. A veces Dios te deja avanzar. No porque esté de acuerdo, sino porque quiere mostrarte lo que hay dentro de ti. Y en ese camino, Dios no habló con palabras, habló con resistencia. El ángel del Señor se plantó en medio del camino, con la espada desenvainada, listo para confrontar al profeta. Pero Balaam no lo vio. El hombre que escuchaba voces celestiales no vio al mensajero del cielo. La asna sí. Ella vio el brillo de la espada, sintió el peligro y se desvió del camino hacia el campo. Balaam reaccionó con furia, no con discernimiento. Golpeó al animal. Pensó que era terquedad. Pensó que era un estorbo. No sabía que era misericordia. Avanzaron otra vez. El ángel volvió a aparecer. Esta vez en un sendero estrecho, entre muros. No había espacio para huir. La asna presionó contra el muro, y el pie de Balaam fue aplastado. Dolor, vergüenza, ira, y volvió a golpearla. Seguían avanzando, pero no hacia adelante, sino hacia el peligro. Por tercera vez, el ángel se presentó. Esta vez, no había salida, no había campo, no había muro, solo espada. La asna se detuvo y se echó al suelo. Balaam explotó. Golpeó al animal con furia desmedida. 3 advertencias. 3 oportunidades. 3 golpes. Entonces ocurrió lo impensable. Dios abrió la boca del animal. ¿Qué te he hecho? ¿Para qué me golpees estas 3 veces? Y aquí hay algo perturbador. Balaam no se sorprendió. No gritó. No huyó. Estaba tan ciego por su enojo que discutió con un animal que hablaba. Te has burlado de mí, respondió. Si tuviera una espada, te mataría. La asna habló otra vez. Con lógica. Con claridad. Con verdad. ¿No soy tu asna? ¿No me has montado toda tu vida? ¿Alguna vez hice esto antes? Silencio. No, respondió Balaam. Y entonces, Dios abrió sus ojos. Y lo vio. El ángel del Señor estaba allí, espada en mano. La realidad cayó como un peso insoportable. Balaam descendió del animal y cayó rostro en tierra. El ángel habló con una voz que no negociaba. Yo he salido a oponerme a ti, porque tu camino es perverso delante de mí. Si ella no se hubiera apartado, yo te habría matado, y a ella la habría dejado vivir. La frase fue devastadora. El profeta fue salvado por el animal que despreciaba. El vidente fue protegido por la criatura que consideró un estorbo. La asna vio lo que Balaam no vio. No porque fuera más santa, sino porque no estaba dividida. Balaam confesó. Pequé. No sabía que estabas en el camino. Si es malo para ti, regresaré. El ángel respondió con severidad. Ve. Pero solo hablarás lo que yo te diga. No fue una absolución.
Fue una advertencia. Balaam siguió el camino, pero ya no como un profeta confiado, sino como un hombre que entendió demasiado tarde cuán cerca estuvo de morir. Y aquí está la pregunta que esta escena nos lanza al rostro. ¿Cuántas veces Dios puso resistencia y la llamamos estorbo? ¿Cuántas veces golpeamos lo que en realidad nos estaba salvando? Porque cuando el corazón se divide, hasta lo sobrenatural puede volverse invisible. Y a veces, Dios usa la voz menos esperada para detenernos antes del desastre. 3 montes, 7 altares y una bendición imposible de romper. El choque entre la manipulación humana y la voluntad inquebrantable de Dios. Cuando Balaam finalmente llegó a Moab, el ambiente estaba cargado de expectativa. Balac no perdió tiempo. No era un rey paciente. El miedo no lo deja serlo. Había preparado el escenario con precisión. Alturas estratégicas. Rituales antiguos. Sacrificios costosos. Desde lo alto del primer monte, Balac señaló hacia el valle. Allí estaba Israel. Miles de tiendas extendidas como un mar silencioso. Familias. Niños. Ancianos. No un ejército en formación, sino un pueblo viviendo bajo una promesa. Para Balac, esa escena no era inocente. Era una amenaza existencial. Así que habló con urgencia. Desde aquí podrás verlos. Ahora maldícelos por mí. 7 altares fueron levantados. 7 toros. 7 carneros. Balac creía que la cantidad podía compensar la falta de autoridad. Creía que Dios funcionaba como los dioses que conocía. Negociables. Impresionables. Manipulables. Balaam se apartó para consultar al Señor. Y cuando regresó, las palabras que salieron de su boca no fueron las que Balac esperaba. No puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido. ¿Cómo denunciar a quien el Señor no ha denunciado? Desde lo alto de las rocas, Balaam habló de Israel como un pueblo apartado, distinto, no contado entre las naciones. La bendición cayó como un golpe seco. Balac estalló. ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir. Y los has bendecido. Balaam respondió algo que marcaría todo lo que vendría después. No debo decir solo lo que el Señor pone en mi boca. Pero Balac no se rindió. Porque el miedo insiste. Y la desesperación prueba una y otra vez. Tal vez desde otro lugar, pensó. Tal vez el ángulo es el problema. Lo llevó a un segundo monte. Otra vista. Los mismos altares. Los mismos sacrificios. Otra vez, Balaam consultó a Dios. Y otra vez. La respuesta fue inamovible. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Lo ha dicho y no lo hará? ¿Lo ha hablado y no lo cumplirá? La bendición se intensificó. No hay hechizo contra Jacob. No hay adivinación contra Israel. El Señor su Dios está con él. Y el clamor de un rey está en medio de ellos. Balac ya no estaba solo frustrado. Estaba perdiendo el control. Entonces no los maldigas, gritó. Pero al menos no los bendigas. Y ahí quedó expuesto su corazón. No quería la verdad. Quería silencio. Pero Dios no guarda silencio cuando su propósito está en juego. Aún así, Balac insistió una tercera vez. Un tercer monte. Un tercer intento. La última esperanza de un rey acorralado. Pero esta vez, algo cambió. Balaam ya no buscó señales. No intentó negociar. No miró rituales.
El Espíritu de Dios vino sobre él directamente. Y lo que salió de su boca no fue solo bendición, sino revelación. Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, como valles extendidos, como jardines junto al río, como árboles plantados por el Señor. Israel ya no fue descrito como amenaza, sino como belleza, como propósito, como futuro. Y entonces Balaam fue más lejos. Habló de un rey, de un dominio, de una grandeza que superaría a todos. Balac no pudo soportarlo más. Golpeó sus manos. Su ira era total. Huye. Iba a honrarte. Pero el Señor te quitó la honra. Pero Balaam ya había entendido algo que Balac nunca comprendería. La honra verdadera no viene de los reyes. Viene de obedecer una voz que no se puede comprar. 3 montes, 3 intentos, 7 altares cada vez. Y ni uno solo pudo mover la voluntad de Dios. Porque cuando Dios bendice, no hay ritual que lo revierta. No hay perspectiva que lo cambie. No hay insistencia que lo desgaste. La bendición no dependía de Balaam, ni de Balac, ni del lugar. Dependía solo de Dios. Y eso, para un rey acostumbrado a controlar, era insoportable. La estrella, el cetro y la profecía que atravesó los siglos. Revelación mesiánica, el eco eterno de una palabra imposible de detener. Balac estaba furioso, humillado, derrotado. 3 veces había intentado torcer la voluntad de Dios. 3 veces había escuchado bendición, donde esperaba destrucción. Pero Balaam aún no había terminado. Porque cuando Dios decide hablar, no siempre lo hace solo para el presente. A veces abre una ventana al futuro. El profeta levantó sus ojos una vez más. No hacia el rey, no hacia los altares, sino hacia el horizonte del tiempo. Y entonces habló. No lo veo ahora. No está cerca. Pero lo contemplo. Las palabras detuvieron el aire. Una estrella saldrá de Jacob. Un cetro se levantará de Israel. No era una metáfora poética. Era una declaración profética. Balaam estaba viendo más allá de Moab, más allá de Balac, más allá incluso de Israel como nación. Estaba viendo a un rey. No un rey comprado con oro. No un rey levantado por ejércitos. Sino uno establecido por Dios mismo. La estrella hablaba de luz en medio de la oscuridad. El cetro hablaba de autoridad legítima. De dominio eterno. Y lo más inquietante, esta profecía salió de la boca de un hombre con un corazón dividido. Dios no necesitó la perfección del mensajero para declarar la perfección de su plan. Balaam continuó. Habló de naciones cayendo, de enemigos sometidos, de un reino que no podría ser destruido. Cada palabra era un clavo más en el ataúd del orgullo de Balac. Moab, el reino que intentó comprar una maldición, ahora era nombrado como vencido. El futuro no estaba de su lado. Para Balac, aquello no era teología, era sentencia. Pero para la historia, era esperanza. Porque siglos después, cuando Israel volvió a caminar en tinieblas, cuando los profetas guardaron silencio, cuando el pueblo esperaba sin señales, una estrella volvió a aparecer. Hombres sabios del oriente la siguieron. No eran judíos. No conocían la ley. Pero conocían las antiguas profecías. Y esa estrella los llevó a Belén. El eco de Balaam, guiando a los magos. El cetro prometido, reposando en un niño. La ironía es imposible de ignorar. Un profeta tentado por el oro habló del rey
que no podía ser comprado. Un hombre dividido. Anunció al único. Con un reino indivisible. Dios había usado incluso las grietas humanas para dejar pasar la luz eterna. Balac ya no dijo nada. No podía. El cielo había hablado. Y lo había hecho sin pedir permiso. Balaam terminó su visión. Y aunque su vida más tarde mostraría fragilidad, sus palabras quedaron selladas. Porque cuando Dios decreta algo, no lo retira. La estrella siguió brillando. El cetro siguió avanzando. El reino siguió creciendo. Y todavía hoy, esa profecía sigue viva. Porque Cristo no es solo una figura del pasado. Es el Rey que reina ahora. El cumplimiento de una promesa que ningún rey pudo detener, que ningún profeta pudo manipular, que ningún corazón dividido pudo cancelar. Dios bendijo, y nadie pudo revertirlo. La historia de Balaam ya no era solo una advertencia. Se había convertido en un anuncio eterno. El rey había sido revelado, y su reino no tendría fin. El burro, el profeta y la pregunta que ahora es para ti. La historia pudo terminar con una estrella, con un cetro, con un rey prometido. Pero Dios decidió que terminara con una pregunta. Porque esta historia nunca fue solo sobre Balaam, ni sobre Balac, ni siquiera sobre Israel. Fue escrita para nosotros. Un profeta que oía a Dios, pero no veía. Un rey que temblaba, pero no se rendía. Y un animal sin prestigio, que vio con claridad. La escena es incómoda, porque nos refleja. Balaam no negó a Dios. No blasfemó. No abandonó su llamado. Solo hizo algo más peligroso. Intentó caminar con Dios. Mientras sostenía sus propios deseos. Quiso obedecer. Sin soltar. Y ese es el punto donde muchos caen. Porque el corazón dividido sigue hablando de fe, pero empieza a negociar la verdad. Dios habló, pero Balaam quiso otra respuesta. Dios advirtió, pero Balaam siguió avanzando. Y cuando el cielo se interpuso en el camino, él golpeó lo que debía escuchar. ¿Cuántas veces hicimos lo mismo? ¿Cuántas veces llamamos estorbo a lo que era protección? ¿Cuántas veces nos enojamos con personas, situaciones o puertas cerradas que en realidad nos estaban salvando? El burro vio al ángel porque no tenía agenda, no tenía ambición, no tenía nada que ganar. Solo caminaba en obediencia. Y a veces, Dios confía su voz a quien no compite por gloria. Porque la autoridad espiritual no nace del título, sino de la rendición. Balaam habló grandes profecías. Pero su historia nos recuerda algo doloroso. No basta con hablar de Dios. Hay que caminar con Él. Sin reservas. El rey Balac lo intentó todo. Oro. Altares. Insistencia. Pero no pudo cambiar una sola palabra que Dios ya había declarado. Eso también es para nosotros. Cuando Dios bendice, no hay fuerza que lo revierta. Cuando Dios cierra, no hay negociación. Cuando Dios advierte, es porque aún hay misericordia. La pregunta es simple, pero incómoda. Si Dios ya te habló, ¿estás escuchando? Hay algo que sigues golpeando. ¿Cuándo deberías detenerte? ¿Una decisión? ¿Una relación? ¿Un camino que sabes que no deberías recorrer? La historia comenzó diciendo: un profeta famoso no vio al ángel. Tal vez porque la fama, el deseo,
o el miedo. A veces nos ciegan. Pero hoy, la voz sigue disponible. Y puede venir del lugar menos esperado. La única tragedia real no es equivocarse, es seguir adelante. Cuando Dios ya se paró frente a ti. Si esta historia habló a tu corazón, no la ignores. Escríbelo. Compártelo. Reflexiónalo. Porque el mismo Dios que se interpuso en el camino de Balaam, todavía hoy, detiene a quienes ama. Y la bendición sigue siendo irreversible para los que deciden ver y obedecer.